Los Barrios es un pueblo de jornaleros, era un pueblo pobre, tremendamente pobre. Tenemos que pensar que tenía una población de aproximadamente 7.000 y poco habitantes en la década de los 30. Una población eminentemente jornalera y trabajadores forestales. Más del 50% de los trabajadores eran trabajos forestales, carboneo, corchero, se dedicaban a temas forestales y menos a la campiña, menos a jornaleros. Por eso también fue complicado una de los proyectos estrellas de la Segunda República, como fue la reforma agraria. La Segunda República significa una auténtica, un halo de esperanza para la población. Y la población, que hasta ese momento apenas había estado politizada, se va a politizar, va a tomar opciones políticas. La política hasta ese momento estaba ahí, pero no era cosa de los jornaleros ni de los trabajadores, eran cosas de la burguesía, si queremos llamarlo así. Pero la Segunda República sí que se van a comprometer. El anarquismo va a llegar y va a ser capaz de responder a esas inquietudes y a esos deseos de cambio que tiene esa población trabajadora del campo. Y podemos decir que es algo bastante simbólico, que en el año 35-36 va a haber 500 trabajadores afiliados a el Sindicato Único de Trabajadores, que era afecto a la CNT, al sindicato anarquista. Es muy interesante y se ve la fuerza, el poder que tenía la CNT, porque hay una consigna en los barrios, en todo el campo de Gibraltar y en España, de que los simpatizantes de la CNT o afiliados no voten en esas elecciones. Y en los barrios va a votar menos del 20% de las personas. Por lo tanto, se ve muy claramente el poder de convocatoria que tenía la CNT. Cuando se habla de política en el campo de Gibraltar y en los barrios, tenemos que hablar de Diego Martínez Barrio. Diego Martínez Barrio, presidente de la República, presidente de las Cortes, líder de Unión Republicana, es el que va a ser seguido por esa pequeña burguesía que en los barrios es la que va a tomar el poder municipal. Y es interesante porque lo une las ideas políticas, Unión Republicana, pero también lo une su pertenencia a la masonería. Y como gran maestre, pues va a tener mucha influencia entre los masones que hay aquí en la zona. Con la llegada de la Segunda República es cierto que hay mucha participación de masones del campo de Gibraltar en los ayuntamientos. Casi todos los pueblos tienen alcaldes masones y hay, como decía antes, una gran participación política. Por lo tanto, la masonería se identifica con el republicanismo, con el liberalismo de la República, y hay una apuesta. La aventura de la República va a ser también la aventura de la masonería. Por lo tanto, cuando llega el golpe de Estado, la guerra, para los sublevados identificaban republicanos y masón, y pues van a estar en el punto de mira de las autoridades, de las nuevas autoridades golpistas.
Mi abuela eran 12 hermanos, además una familia pues muy consolidada en los barrios, y hay que tener en cuenta que su abuela tenía tenía grandes terrenos, pero que hubo un momento de su vida en la que se planteó que no iba a invertir más en terreno, sino que iba a invertir nada más que en estudios. De tal manera que a todos los hijos y a todos los nietos les pagó una carrera, pensando que iba a ser el gran avance, el progreso para toda la familia, pagar estudios. Y así tenía que haber sido, de no ser por la guerra que a todo el mundo afectó, y que sobre todo a aquellos que en este caso pues, que podían considerarse profesionales liberales, intelectuales, la familia pues, les afectó de forma muy directa. Salvador, hermano de mi abuela, Salvador Gómez, pues era una persona que en Jimena tuvo pues una relación con todos los sanitarios de su entorno, y estaba muy decidido a conseguir vacunas para mejorar lo que era el ganado allí en Jimena. Pero no solamente eso, sino que también era masón, trabajó de forma muy directa en el gobierno local de Jimena, cuando la República. Juan el médico es muy reconocido en la línea. Aquí en los barrios prácticamente ha estado en el olvido durante años. Estudió medicina en Cádiz. Cuando ya terminó, pues se fueron a la línea. Allí él empezó a trabajar en el hospital, pero él dijo que siempre la medicina tenía que estar relacionada, tenía que estar unida con el elemento social. Y lo que recuerdan, a mí ha habido gente que ha venido a contármelo expresamente, es como siempre llevaba bolsos con alimentos, pues cada vez que llegaba a una casa, como dejaba pan o dejaba cualquier producto que pudiera ser de ayuda pues para el enfermo. Yo no llegué a conocer a mi abuelo, pero por lo que mi padre nos contaba, era un hombre que tenía mucha capacidad a la hora de expresarse, que estuvo trabajando sobre la reforma agraria desde la Segunda República. Era un hombre que estaba muy metido era militante del Partido Socialista de aquella época, él y mi tío Cristóbal, que era el mayor. Era un hombre muy señalado en ese mundo. Era un gran agricultor, se dedicaba, era arrendatario, arrendaba ciertos territorios para cultivar, y a él le pilló, concretamente el comienzo de la guerra, le pilló en la finca que le llaman El Patrón. Yo era una niña, y mi madre me da dinero para ir a la tienda, eso por ahí empezó todo. Y me dice, deja que comprar esas cosas que yo te he dicho, para tomar, para que comprara 2 reales de azúcar, 1 real de café y fideo. Voy a la tienda, veo a la gente correr en el pueblo, y todas las puertas las habían cerrado de la calle. Del 18 que se da el golpe de Estado al 23, los pocos falangistas que había en los barrios, era algo absolutamente testimonial, van a irse a Algeciras. Y desde Algeciras van a acompañar a la columna que va a ir tomando los pueblos. Van a llegar a los barrios, no se van a encontrar oposición. Sí es cierto que días antes, en la entrada de los barrios por la carretera nacional, van a cortar eucaliptus y lo van a poner en la carretera para impedir el paso de la tropa que se suponía que iba a llegar. Y la entrada siempre es la misma, es una entrada marcial, una entrada militar. Si no encuentras resistencia, las casas que le señalaban los falangistas que conocen el pueblo, en este caso los falangistas
barreños, pues van a ir asaltándola. Y ahora, mamá, los moros, dice que los moros que vienen por la Capilla Blanca. Y los moros entraron una cámara de moros a caballo y otros andando con los fusiles, entraron por la Capilla Blanca y empezaron a buscar esa persona que se llamaba el patrón. Llegaron, todo el mundo se fue y esa persona no pudo salir, que era un hombre así de alto como tú, y tenía un niño y su señora. Se quedó en la casa encerrado. Ya ves si eran del pueblo, porque los moros de Tánger no podían saber dónde vivía ese hombre ni esos cuartos. Eso es lo que yo pienso y pensé toda la vida. Eso eran los mismos del pueblo, porque después, al cabo de muchos años, yo ya me enteré lo que eran los cabecillas. Y van a tomar los barrios sin ningún tipo de violencia, exceptuando la muerte de la primera persona que, según el bando de guerra, que es por lo que lo matan, sale huyendo y por la zona norte de los barrios, pues los regulares le van a tirar varios tiros y va a morir. Y una vez que se organizaron las derechas aquí, para empezar a ver a la gente que podían detener, uno de los que había que buscar y detener era mi abuelo. Y fueron al patrón, un piquete a por él. Y la suerte que tuvo es que el guarda de la finca, que pasaba en ese momento por pasó por el Charco Toro, que es el cruce de camino, y le preguntaron si sabía dónde estaba Francisco Mena Ocaña. Y el guarda, claro, lo verlo, el grupo de falangistas que iba con sus mosquetones, sus armas, pues les digo que estaba al final del camino, que estaba allí trabajando, que estaba cegando, recolectando el trigo y a sembrar. Y la suerte que tuvo es que siguieron el comando, cogieron el camino andando para estar a mi abuelo, pero el guarda se adelantó con el caballo y avisó a mi abuelo de que venía un comando vestido de falaje para detenerlo. Y entonces dejaron todos los aperos allí en el mismo volcán del pozo, dejaron todo lo que tenían, los aperos de ciega y las herramientas, y saltaron enfrente en una mojea donde hay muchos acebuches, y allí estaba un poco ocupadito, para observar a ver qué es lo que iba a pasar. Bueno, los moros fueron a un pilón de pueblo y en un sitio de un pueblo no dejaron a nadie, todos los mataron, ¿sabes? A todos los mataron. En los barrios había 4 que eran contra de nosotros, 4 había más. Y ellos fueron los que traían a los moros. Mi abuela la iban cogiendo para dar un purgante, porque le daban un purgante, la ponían en cuero y en agua, le daban un purgante así de grande, así de alto, la pelaban y la paseaban por el pueblo. Mi abuela se le murió el marido, estuvo trabajando en Gibraltar, cuidó a sus hijos en Gibraltar, y ahora este niño se fue lo cogieron de militar, este que está en hizo la ESO militar, que ahí lo está viendo, de marinero. Cuando se vino ya para vuelta, que ya estaba la cosa más tranquila, puso una barbería y puso una barbería y había 4 y estaban leyendo el periódico, como si ustedes estáis aquí, y entonces mi tío era el que pelaba, mi tío no habló nada, y entonces había uno que estaba dentro del periódico y escuchó la conversación, se levantó y se fue, y a los 10 minutos vinieron un portón y lo mataron. Y a mi tío lo fusilaron igual. Dice que mi tío llorando, como un niño chico, que a él no sabía nada y que él no pertenecía a nada. Pero claro, lo hicieron eso porque sabían que la madre era del partido ese. Y a todos los que eran del partido ese, lo fusilaron. Pues que en los barrios, como en otros pueblos de la comarca, puesto que fueron ocupados a los pocos días del intento de golpe de Estado, pues se produce una represión que no tiene que ver directamente con que hubiera pasado nada previamente, o sea, no se puede explicar a través de decir es que fue una venganza o fue una reacción a otra represión previa que hubo durante el tiempo previo de la guerra, ¿no? En este caso. Entonces,
es como muchos otros ejemplos que se han recogido en Andalucía, pues ahí se ve muy claramente que pues que fue una represión organizada y planificada y que tenía que ver más con un intento de callar, de silenciar a cualquier persona o movimiento que tuviera que ver con intentos de transformar la sociedad. A partir de la toma de los militares de los barrios podemos hablar de 3 fases, sobre todo la represión. Una primera fase que es la represión en caliente, podemos decir, hay pocos documentos. Es una fase en la que el que no había huido, que muchos no huyeron, y muchos de los que huyeron también, pero muchos no huyeron porque no tenían delitos de sangre, no habían hecho nada. Simplemente el hecho de pertenecer a una organización republicana, en mayor o menor medida. Muchos de los que no se fueron van a ser ejecutados. Es cierto que cuando el golpe de Estado, la verdad es que Juan, y le pasó lo mismo que a Salvador, no creyeron que a ellos les iba a pasar nada, ni a sus familiares tampoco, porque no tenían ningún concepto, no tenían asumido ninguna situación de delito. Solamente creían que habían siempre defendido pues, el bien común y que no habían hecho ningún enriquecimiento ilícito, que para ellos era lo peor que podía haber ocurrido. Y en Gibraltar le ofrecen a Juan irse a Gibraltar, le ofrecen pues, alojamiento, le ofrecen residencia, y él dice que no, que de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que le apresan y al final acaba fusilado. Ahí siempre hubo una versión oficial que dijo que es que quiso escaparse, que salió corriendo pues por la Casilla Blanca, una forma de acceso aquí al pueblo de los barrios, y la verdad es que la familia siempre lo cuestionó porque creo que habían olvidado que tenía polio. Y nunca Juan hubiera podido correr por esos campos, y sobre todo pues tenía 19 tiros. No era creo lo que se podía haber, lo que se tenía que haber hecho, claro. Es de tal impacto la muerte de don Juanito el Médico aquí en la zona, una persona muy reconocida por todos los estamentos sociales y políticos, que hay una orden militar que dice que a partir de ahora hay que fusilar con juicio sumarísimo. Y a partir de ahí sí que los fusilamientos que encontramos tienen juicio sumarísimo, por lo tanto están más documentados. Y esa fase podemos decir que llega casi hasta el final de la guerra. Una vez que se termina la guerra van a continuar los juicios sumarísimos, van a continuar los fusilamientos, pero ya en un número menor. En los barrios hablamos de una población en a finales de los años 30, principios de los 40, entre 7.000 y 8.000 personas. Fueron fusilados unas 40 personas, tenemos en el listado, pero posiblemente sean más. En el caso de Juan Lobato, su padre huyó al monte al empezar la guerra, entonces él se crió como un niño de la calle, de algún modo, como lo que hoy en día llamamos los niños de la calle, porque, bueno, además, pues lo que pasaba entonces es que para cualquiera era una carga extra tener que coger otro niño en ese contexto, y más si era hijo de alguien que había huido al monte. Entonces, pues un hermano fue acogido en una casa o en otra, y él quedó allí, y pues a veces pues durmiendo solo y trabajando en lo que pudiera, en lo que la gente cercana quisiera aprovechar al niño, ¿no? para que hiciera. Entonces, cada uno, la verdad que a partir de la experiencia de cada uno, pues se va recogiendo un poco una dimensión. En este caso sí, en el caso de Juan Lobato, como comentaba, su padre sí vivió un proceso y sí pasó por la cárcel, y bastantes años. O sea, él ya se reencontró con su padre cuando era muy mayor. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Pepa Costa, pues ella vivió lo que fue que al verse sin posibilidades de trabajar en otras cosas, por haber tenido familiares más comprometidos con grupos de izquierda, pues acabó trabajando en el extraperlo.
pues desde los primeros momentos, sin esperar a que hubiese una ley especial, pues ya la masonería, como decía antes, estuvo en el punto de mira de los sublevados. Era un enemigo a combatir desde el primer momento. Lo que pasa que aquí se confunde la militancia republicana con la masónica. Entonces, en los primeros momentos de terror caliente hubo pues una persecución evidente a la masonería, tanto como masones como por republicanos. Se calcula que en toda Andalucía hay unos 300 masones fusilados. En la provincia de Cádiz superamos los 100. Sin embargo, va a haber una segunda represión mucho más sistemática después de la Guerra Civil. Franco promulgó la ley de responsabilidades políticas y también la ley de represión de la masonería y el comunismo. Es una ley específica orientada a perseguir a cualquier masón que hubiese sido en algún momento de su vida, incluso a gente que ya había fallecido. Esta represión tipifica el delito de masonería por el solo hecho de haber pertenecido a una logia, cualquiera que sea, y en el momento que fuese, pues era objeto, te alcanzaba la ley. Los masones tenían que presentar una retractación, un documento reconociendo su militancia y expresando su arrepentimiento, pero sirvió de poco, porque esta ley va a caer sobre los masones que continuaban. En concreto, los barrios, pues en el siglo XX, tenemos un total de 25 masones que militaron en una logia que se llamaba González Roncero, que era de los barrios. De esta logia, al menos 12 fueron condenados a 12 años de reclusión e inhabilitación, uno más a 16 años. E incluso gente que ya había fallecido tampoco se libró del rigor de este tribunal. Quizás el más destacado era Benito Muñoz Medina, que fue quizás el masón más destacado de los barrios, que efectivamente tras la guerra sufrió los rigores de este tribunal. Porque ya mi abuelo, al tercer o cuarto día, viendo que eso no tenía solución, tomó información y sabía que todavía no se había ocupado, como estaba en zona republicana, lo que era Málaga capital, la provincia de Málaga. Y decidieron irse hacia Málaga para entrar en zona republicana. Y durante el camino, al cruzar por Marbella, allí los detuvieron. Porque había un cruce de camino, los detuvieron, que iban tres andando, y hay un piquete que había de ¿usted dónde vais? ¿Dónde venéis? ¿Quién sois? Entonces, allí lo trajeron al pueblo y uno que era de los barrios lo reconoció. Y la huida de los barrios ya en el día 23 normalmente es la huida hacia Málaga, que todavía está en manos de la República, Estepona, toda la costa, Málaga, y después muchos de estos barreños pues harían la carretera de la muerte de Málaga a Almería, y algunos pues terminarían en el exilio en Francia, incluso algunos pasarían a América. Allí lo detuvieron, lo llevaron al cementerio, y durante la tarde aquella ya sabían que era un hombre que se había dedicado al tema de la política, que era del Partido Socialista, era republicano, había hecho campaña siempre por la República. Pues decidieron ejecutarlo rápidamente, porque ellos iban avanzando y no podían dejar a nadie atrás. Era avanzar hacia adelante y no dejar. Y pusieron a mi abuelo sobre la tapia para fusilarlo. Y en aquella briega, mi tío Andrés, el pequeño, con 14 años, al ver a su padre allí solo y un piquete apuntando para él. Y el que dirigía el piquete, que era un cura, pues mi tío Andrés se refugió con su padre, y el cura mandó disparar a punta de fuego, ¡pum! Y el piquete disparó y mató a mi abuelo y a mi tío Andrés con 14 años. La suerte que tuvieron mi padre y mi tío Cristóbal es que en ese momento vino un emisario de los que habían tomado Marbella,
diciéndole que tenía que ir urgentemente al Ayuntamiento de Marbella, que había una reunión y tenía que ir para debatir las cosas, y tenía que dejar lo que tuviera precedente y ir rápidamente a participar en los acuerdos que se iban a tomar en Marbella, en el Ayuntamiento de Marbella. Entonces fue el cura y le dijo al piquete que amarrara a mi padre y a mi abuelo, lo metiera en la huesera, en el puerto, donde tenían los restos de los huesos y en todos los cementerios. Y cuando retornara, cuando él volviera al cementerio, le ajustarían las cuentas, ya hablaría qué es lo que iban a hacer con mi padre y con mi tío. Y cerraron la puerta, se lo quedaron ya amarrado de pies y manos, cerraron la puerta por atrás, la rascaron muy bien para que se supiera salir. Y durante la noche mi padre y mi tío Cristóbal se desertaron, se pegaron uno al otro y con las manos como pudieron, con los dedos, pudieron soltarse los nudos y se soltaron las cuerdas por lo de las manos y los pies. Pues había una, allí por lo menos yo la he visto, yo estoy ya hace 10 o 15 años, estuve en el cementerio de Marbella. Y la ventanilla está allí, una ventanita de unos 60 por 60, de como más o menos como es. Y ellos salieron por esa ventana, abrieron la ventana y se escaparon por la ventana. Y ellos retornaron los dos. Mi tío Cristóbal creo que planteó seguir el camino de llegar a Málaga, pero mi padre le dijo que no, lo mejor era retornar al campo de libertad, a los barrios, a ver cómo estaba abuela, tu madre y los niños chicos, y explicarles lo que había pasado, que a mi abuelo lo habían afusilado, que a mi tío Manolo también, a mi tío Andrés también. También tenemos que pensar que en estos primeros años de la posguerra, el campo de Gibraltar va a ser una zona tremendamente militarizada, además de los 30.000 prisioneros republicanos que van a pasar desde 1939. Los primeros llegan en mayo de 1939 de estos prisioneros precisamente a los barrios. Hasta el año finales del 43, 44, van a pasar 30.000 prisioneros republicanos, más toda la guarnición militar del ejército franquista que hay aquí, que es muchísima. Es una zona tremendamente militarizada. Sí es cierto que hubo algunas familias que se acercaron a los trabajos de los militares e hicieron alguna fortuna trabajando en estas fortificaciones, pero no tiene nada que ver con las grandes empresas que han estudiado otros historiadores que hicieron verdaderas fortunas con todas las obras de posguerra. Salvador tuvo bueno, pues que sufrir unas represalias desde el primer día por su implicación en Jimena de la Frontera, tanto en los aspectos sanitarios como toda su relación con los terratenientes de la zona, que como veterinario, pues para todo el tema de permisos y demás. Digamos que todo eso se tuvo en cuenta, como bien sabemos, cuando se inicia la guerra, y no en positivo para Salvador, evidentemente. Entonces sufre presidio, la familia bueno, pues, es represaliada, a pesar de que la mujer tenía toda la familia de la mujer era Romero, y toda la familia de la mujer era afines al levantamiento militar, porque tenían grandes cargos en el ejército. Y hay un momento ya que la propia familia aquí en los barrios, pues justo enfrente de esta casa familiar, consiguen ponerle un bar para que pueda sacar adelante a su familia. Y Salvador aceptó y dijo que una vez que salió de la cárcel y demás, aceptó la situación de conseguir ese bar. Todo esto se volvió a romper con una denuncia por la quema de fuegos. Eso fue muy recurrente en esa época, de terratenientes que denunciaban que había habido fuegos en sus campos. En este caso, uno de los fuegos por el que al final denunciaron a Salvador, pues estaba junto
a otros vecinos de aquí de los barrios, pues algún maestro, comerciante, etcétera, que tenían relación pues con la masonería en su momento, y les acusan de alguno de ellos pues sufrió lo que se llama el paseillo, el rapado, con aceite de ricino por todas las calles, y Salvador al final pues vuelven a apresarlo. Él se va a Córdoba y allí al poco tiempo fallece. Y total, que tomar contacto, y igual le dijo que no podía estar allí, que venía y lo iban a coger y lo iban a matar. Y ellos conocían muy bien la zona esa y estuvieron 3 meses escondidos en lo que es los cortijos que hay allí. A los 3 meses le dieron un compromiso a un pescador de Guadarranque que si podía llevar a tres hombres, eran 3 los que fueron, mi tío Cristóbal, mi tío Andrés y otro más, y cruzarlo a Gibraltar. El papel de Gibraltar es fundamental en todo este entramado de la guerra civil. Gibraltar sirvió en un primer momento como lugar para refugiarse de cientos de miles de campos gibraltareños. Se calcula que pudieron pasar más de 5.000, entre 5.000 y 10.000. Yo, por mis estudios, creo que puede rondar los 6.000, 7.000 los refugiados que hubo en el campo de Gibraltar, y muchos de ellos fueron de los barrios, sobre todo de la zona de Palmones, pero muchos barreños pasaron a Palmones y de Palmones pasaron a Gibraltar. En los primeros momentos la población de Gibraltar se va dividiendo en dos grandes grupos. Hay un grupo que va a apoyar a la Segunda República, de alguna manera los refugiados, mostrando su solidaridad. Ese grupo son los trabajadores de Gibraltar, pero las élites militares y económicas de Gibraltar veían con mucho recelo, este trasiego enorme de refugiados, que para ellos y para la prensa de ellos, como el Gibraltar Chronicle, que es la publicación oficial de la guarnición militar, pues eran rojos que iban a revolucionar Gibraltar. Lo cierto es que desde un primer momento Gibraltar va a hacer toda una serie de paquetes legislativos para que estos refugiados salieran de Gibraltar lo antes posible, junto con el Consulado Republicano de Gibraltar, que lo que hace es intentar sacar a esos refugiados a territorios republicanos, como primero Málaga, hasta que cae Málaga, después a Cartagena. Sabemos que salieron barcos para Marsella, para Tánger también. Los refugiados en un primer momento, era verano, 19, 20 de julio, en un primer momento van a dormir en las calles, en las pocas playas que hay, en los jardines. Pero sí que es cierto que la sociedad civil gibraltareña se va a organizar muy rápido y va a montar un campo de refugiados en lo que hoy es la zona del aeropuerto. Ese campo de refugiados va a estar llevado por voluntarios de la población civil, va a estar organizado por los mismos de esa población civil, con mucho recelo de las autoridades gibraltareñas. La cantina escolar, que ya era verano y que no estaba funcionando, se hace funcionar para darle de comer a estos refugiados. En los barrios, a todos los que podían, me mataron mucha gente en los barrios, pero había un hombre que tenía 4 o 5 hijos. Le mataron 4 y le dejaron uno que era tonto. Y ahora cuando ya terminó la guerra, que entró la democracia, o los españoles, para ponerse bien, quisieron llamar a la gente que le habían matado la guerra, para darle un dinero, para callarle la boca. Y este hombre dijo, de los barrios, eso lo sabe la gente de los barrios, dijo, yo no quiero dinero, yo quiero mis hijos. Y yo la Constitución, pues cuando la leí y la repasamos, la debatimos, una de las cosas que teníamos claras es que sí, que había que implantar una Constitución nueva. Hay que hacer una Constitución donde se reflejara el sistema democrático al que íbamos. Pero en los debates entraba la cosa de que había que hacer una Constitución muy moderada para que no se alterara
todo lo que venía de la dictadura anterior. Y porque una vez que la Constitución se aprobara en referéndum, lo que iba a venir era una amnistía general. Ahí es donde chocaban un poco. Yo defiendo que habría que reescribir la historia del campo de Gibraltar para dar lugar al estudio de la masonería como un fenómeno que influye en las mentalidades, en la política, en la cultura, en la educación, en todos los aspectos. Creo que no se puede estudiar la historia de nuestra comarca sin tener en cuenta este fenómeno. Que ese trauma, que el trauma de la guerra y de la dictadura posterior se ha transmitido durante generaciones, ¿no? Que son heridas personales, pero fraguadas en un contexto social y que solo socialmente también se pueden reparar, pero que hay mucho trabajo ahí, desde luego. Entonces, yo sí que quiero que mis hijos o mis nietos conozcan esta situación. Y creo que ellos lo van a vivir de otra manera diferente, igual que yo lo he vivido de una manera diferente a como lo vivió mi abuela y mi madre. Entonces, el hecho de que sean ajenos o que parezca que se han puesto unos cascos y no escuchen, creo que no es culpa del que no oye, sino a lo mejor es del que no sabe qué voz es la que tiene que poner.